Primera parte vamos a hacer estrógenos y progestágenos, y en la segunda parte oxitóxicos citopolíticos. Ustedes saben que en esta primera parte vamos a tratar de dos hormonas importantes para la mujer, son los estrógenos y los progestágenos. Y para hacerles acordar, hay un cuadrito que es bastante interesante, donde en la parte de arriba ven ustedes como el ovario mes a mes va madurando un folículo, ¿no es cierto? Ahí apenas termina la regla, inicia la regla, como ven ustedes en la parte de abajo, donde dice endometrio, apenas inicia la regla, el ovario empieza a buscar un folículo nuevo, ¿no es cierto? Ese folículo va a pertenecer al nuevo ciclo. Y conforme pasan los días va madurando ese folículo de medir solo milímetros, después más o menos cerca a la ovulación, mide 18, 20, el día de la ovulación, más o menos mide entre 25 a 40 milímetros. Y si ustedes le hacen una ecografía a esa paciente, van a encontrar folículos que muchos lo determinan como quiste ovario, ¿no? Lo cual no es un quiste, no es un quiste de ovario, sino completo, el nombre completo es quiste folicular de ovario hasta el día 14. Ahí se rompe, y deja caer el óvulo para que sea fecundado, ¿no? Si no es fecundado, ese cuerpo amarillo, que es el que va a dar la progesterona durante los primeros días de gestación, empieza a cicatrizar y encontramos al final el cuerpo lúteo, ¿no? Se empieza a degenerar y encontramos el cuerpo lúteo. La temperatura se dice que los estrógenos mantienen a 36, 35 grados, 36.5 grados, pero el día de la ovulación más o menos sube entre 0.5 y 0.8, ¿no? Por la progesterona, la acción de la progesterona, que es una acción termogénica, como vamos a verlo ahora. Estos son conceptos generales para que ustedes se acuerden que esta hormona, tanto el estrógeno como la progesterona, están comandadas por hormonas de la adenohipófisis, ¿no es cierto? La FSH y la LH. La FSH en la primera parte del ciclo y la FSH en la segunda parte, ¿no? Que se llama fase folicular y fase luteal, ¿cierto? Entonces, fase proliferativa, la primera, o fase folicular, y en la segunda fase productiva, fase luteal, ¿no es cierto? Y ahí se produce la menstruación, que usualmente dura de 3 a 5 a 7 días, y en las cuales ustedes se acuerdan que la mujer pierde aproximadamente entre 50 a 150 centímetros de sangre. Eso es para acordarse. Esta es otra lámina más esquemática, donde ustedes ven en la parte de arriba cómo es que las gonadotrofinas, las hormonas hipoficiarias, la FSH en el primer ciclo, vean ustedes, se mantiene prácticamente en un nivel, obligando a los ovarios a producir estrógenos, y al empezar la segunda parte del ciclo, la LH rompe el folículo y se produce la ovulación y empieza la producción de progesterona, ¿no? Para mantener la gestación. Estas son las hormonas que se producen. ¿Cómo se producen los estrógenos? Ustedes lo ven ahí, cómo es que se elevan los estrógenos hasta la línea de donde termina la primera parte del ciclo, o sea, la fase proliferativa, y la progesterona empieza a subir en la segunda fase del ciclo, ¿no es cierto? El ciclo ovárico que les había dicho, ¿no? En la lámina anterior, y ahí está el flujo menstrual, cómo se comporta el endometrio, ¿no es cierto? Cae el endometrio, se produce la regla o la catamenia, y empieza otra vez el endometrio a proliferar hasta alcanzar su máximo espesor, ¿no? Que es más o menos entre 9 y 13 milímetros, ¿no? Que son los endometrios que son fértiles, ¿no? Entonces, siguiendo ese esquema, nosotros debemos acordarnos que existe lo que se llama las gonadotrofinas que habíamos hablado, que son hormonas de la adenohipófisis, ¿no es cierto? La FSH, o folículo estimulante, y la LH, o hormona luteinizante. Y ahí, para no confundir, hay que les
les hago referencia a que estas gonadotrofinas, junto con que son las gonadotrofinas de origen placentario, se diferencian de las gonadotrofinas de la hipófisis, ¿no es cierto? Porque en la paciente que para descartar una gestación se mide el HCG, o sea, las gonadotrofinas coriónicas que se producen en la placenta. En cambio, en la paciente que está menopáusica, también las gonadotrofinas que son producidas por la adenohipófisis, ¿no? Y están altas, porque empiezan a alterarse estas gonadotrofinas, la FSH y la LH, que producen los síntomas en las pacientes menopáusicas, ¿no? Porque empiezan a insistir sobre el ovario y el ovario no responde porque ya no hay respuesta de, para la maduración de folículos. Entonces las gonadotrofinas empiezan a elevarse, ¿no? Y encuentran las gonadotrofinas tanto en la mujer menopáusica como en la mujer gestante elevadas, ¿no es cierto? Pero hay un detalle: las gonadotrofinas son similares en la unidad alfa, pero son diferentes en la unidad beta. Por eso es que ustedes, cuando piden a una mujer y quieren saber si está gestando o no, le piden el HCG, o sea, la medida de las gonadotrofinas, pero inmediatamente ponen la subunidad beta, ¿no es cierto? Porque la subunidad beta es específica para cada tipo de gonadotrofina, tanto la gonadotrofina de la adenohipófisis como la gonadotrofina de origen placentario. Y ya entrando en nuestro tema en sí, hay un metabolismo que es importante en la mujer, ¿no? La esteroidogénesis, ¿no es cierto? Que indudablemente necesita colesterol. Los estrógenos, tanto los estrógenos como la testosterona en el varón, necesita la base de los estrógenos. Y de ahí viene la partición del metabolismo, que puede ser bastante directa entre pregnenolona y progesterona, o que puede tener dos vías, ¿no? Una vía que se llama la vía de la 17-alfa hidroxipregnenolona, a de hidroepiandrosterona, androsteniona, testosterona, estradiol y estrona, ¿cierto? Estradiol y estrona. Y finalmente el último metabolito de los estrógenos, que es el estriol, el menos potente, ¿no es cierto? Y está la estrona, que es de potencia intermedia, el estradiol, que es de más potencia, el estrógeno de mayor potencia, que se derivan del colesterol, pero pasan primero pasan por el metabolismo de la progesterona o de la 17-alfa hidroxiprogesterona, ¿no? La androstendiona y testosterona, que es lo primero que se forma, y sigue la esteroidogénesis hacia el estradiol. Y este estradiol actúa sobre las células, sobre las células en la mujer, indudablemente que tienen receptores específicos para los estrógenos, ¿no es cierto? Y esta es la forma que entra la hormona, ¿no? Al complejo RN, y este complejo a través de su metabolismo va va a entrar hacia las mitocondrias, y ahí se va a llevar un proceso de, de identificación de los estrógenos, ¿no es cierto? Y sale como ARN mensajero llevando el mensaje para convertir esta célula en lo que se quiere en la mujer, por ejemplo, como vamos a ver ahora, ¿no? Los cambios que van a suceder cuando empiezan a funcionar los estrógenos en las diferentes células de los diferentes órganos femeninos, ¿no? Este es prácticamente cómo es que actúa, ¿no? Que lo vamos a ver acá, de forma más concisa, cómo es que entra el estradiol, que le decía que es el estrógeno más potente, ¿no? A la célula, el estradiol, inmediatamente al núcleo, y ahí se va a activar produciéndose el RNA mensajero, que es el que va a llevar el mensaje a esta célula para los cambios o para la respuesta biológica que va a dar esa célula de determinado órgano en la mujer.
Y este es el mecanismo de acción de los estrógenos. Hablando ya más, de forma más precisa, los estrógenos atraviesan la membrana celular, se unen a los receptores nucleares, ¿no? A los receptores de estrógenos, y ahí ocurre un cambio conformacional, como lo hemos visto en las láminas anteriores, con una dimerización y unión al elemento de respuesta, o sea, la RNA mensajero, ¿no? Y aumento de la afinidad para la unión al DNA. El complejo del receptor estrogénico con el DNA recluta uno o varios factores o proteínas coactivadoras, ¿no es cierto? Esta interacción de los receptores estrogénicos son antagonistas, con antagonistas estrogénicos produce un distinto cambio conformacional, conforme vamos a verlo ahora con los antiestrogénicos, con los fármacos antiestrogénicos, ¿no? Y la unión de factores a factores como represores que bloquean la transcripción, o sea, inhiben la acción de los estrógenos. En los receptores de los estrógenos hay los receptores alfa y los receptores beta, iguales para la progesterona, receptores 1, receptores 2, pero se les llama más alfa y beta, que actúan con diferentes coactivadores y co-represores que determinan las distintas acciones estrogénicas, ¿no? Esta es la función estrogénica que totalmente se va a dar en cada célula del organismo de la mujer. Y existen receptores estrogénicos en todas las células femeninas. Existen dos, como les decía, los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa están localizados principalmente en el tracto reproductivo, o sea, en el útero, en los ovarios, en la vagina, en las mamas, en el hipotálamo, en las células endoteliales y en el músculo lisovascular. Entonces ahí es donde vamos a encontrar mayor cantidad de receptores alfa. Y los receptores beta, los receptores estrogénicos beta, van a estar localizados en el nivel de los ovarios, en la próstata y varón, a nivel de los pulmones, cerebro y la báscula. Ambos receptores, esto sí es importante, parecen tener diferentes funciones biológicas, ¿no? Por eso lo de la localización, ¿no es cierto? Y responden en forma diferente a formas estrogénicas diferentes. Entonces, una lámina, ya lo explicamos. Y los estrógenos, en su transporte y distribución, se absorben por todas las vías. Por eso es que ustedes van a encontrar estrógenos, formas estrogénicas, formas farmacéuticas estrogénicas para la vía oral, para la vía nasal, o sea, hay en aerosol, hay en parches. Igual, y este tipo de absorción igual es para la progesterona, por si acaso, ¿no? Para irnos adelantando. Entonces, se absorben por todas las vías, por vía vaginal, se absorben por vía endovenosa, por vía intramuscular, por todas las vías se absorben los estrógenos. Y los estrógenos naturales se unen a la proteína transportadora sexual y parcialmente la albúmina, ¿no es cierto? Este es el transporte que va a llevar a todos los tejidos del organismo en la mujer. El equinilestradiol, que es el más potente, se une a la albúmina. La fracción libre siempre es la más activa, ¿no es cierto? La que atraviesa fácilmente la membrana celular. Se metaboliza por biotransformación a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático es donde se metaboliza los estrógenos. Por eso es que cuando hay mujeres que tienen alteraciones patológicas a nivel del hígado, no funciona el hígado, entonces los estrógenos se ponen bastante altos, ¿no? Y el estradiol, mediante una deshidrogenasa, se convierte en estrona, y mediante una hidroxilasa se convierte en estrona. Entonces acá tenemos los tres tipos de estrógenos, el más potente, el de potencia mediana y el de menor potencia. Estos dos son los que se usan farmacológicamente, ¿no? El estradiol y el estriol.
El estriol es un metabolito urinario, pero farmacológicamente se usa bastante en la actualidad, ¿no? Es un estrógeno de baja potencia y el estradiol es un estrógeno de alta potencia, ¿cierto? Entonces se van hacia, se metabolizan y se eliminan a nivel urinario con sulfatos y como sulfatos y glucurónidos conjugados. Las pequeñas cantidades de estradiol y estrona son oxidados por la citocromo-oxidasa en el hígado y la citocromo alfa en tejidos extrahepáticos. Los hidrocatecoles son inactivados por la, por la, por la metiltransferasa, ¿no? Los estrógenos hacen una circulación enterohepática, ¿no es cierto? Siempre el metabolismo de los estrógenos es a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático, fundamentalmente. Por eso es que ustedes van a ver en pacientes que tienen alteraciones hepáticas no se debe usar ningún tipo de tratamiento estrogénico. ¿Y qué es lo que ocurre en los diferentes órganos de la mujer, ¿no? A nivel de la vulva, ustedes acuérdense que en la niña, donde no hay acción estrogénica, los labios mayores prácticamente ocultan a los labios menores, ¿no? Entonces, cuando empieza la menarquia, la primera regla, empieza el desarrollo de los labios, ¿no? De los labios mayores y de los labios menores también, ¿no? Pues entonces los labios mayores y los labios menores se hacen más evidentes, ¿no? Pero también los labios mayores se hacen más fulgentes, se hinchan más. Esa es una de las primeras acciones de los estrógenos. Aumenta, es decir, aumenta la turgencia de la mucosa, a nivel de la vulva, de la parte interna, la distribución de los vellos, pilosa de los vellos, en B, ustedes se acuerdan, a nivel del pubis. En la vagina hay una cornificación superficial de las células, ¿no? Uno empieza a ver proliferación del epitelio, aumento de la mitosis en el estrato basal, es decir, esa vagina se vuelve más brillante, más húmeda, más rosada, por este tipo de cambios que hay a nivel de la vagina. Y a nivel del cuello, se produce la filancia del moco cervical, la cristalización y la dilatación hacia el día 14, que es el día de mayor fecundación. El orificio interno, el orificio externo del cuello del útero se dilata un poco, ¿no es cierto? Y se produce la filancia del moco, como ustedes ven acá, el moco cervical del fértil del día 14, es un moco filante, como la lúmina, ¿no? Como la clara del huevo, ¿no? Como la clara del huevo, y se cristaliza. Si este moco ustedes lo ponen sobre una lámina portaobjetos, lo secan a la temperatura ambiente y lo observan en el microscopio, se va a ver que son como cristales, ¿no? Como si fuese un helecho cristalino dentro de una lámina. Esa es la cristalización. Esto significa que es un moco fértil, ¿no es cierto? Es un moco fértil. Lo contrario va a ser la progesterona, como vamos a ver en las siguientes láminas. A nivel del útero, el útero en la niña, ustedes saben que es más pequeño que el cuello, más o menos es significa un tercio y 2/3 casi del cuello uterino. Sin embargo, cuando empieza la acción de los estrógenos, va a haber una hiperplasia finalmente del útero. El útero se va a poner más grande y el cuello más pequeño, ¿no es cierto? A nivel del endometrio, vimos en las primeras láminas, hay una proliferación vascular, hay un aumento de la mitosis y una preparación para la gestación, ¿no es cierto? Ese es el endometrio proliferativo que hablamos en la primera fase del ciclo menstrual. A nivel de las trompas, al comienzo se pensaba que no había una acción, sin embargo se vio que las trompas tenían movimientos peristálticos y ciliares, o sea, como un intestino prácticamente, es el movimiento peristáltico. Y cuando uno ve con microscopio electrónico en la parte interna de las trompas, se ve que hay unos cilios y que tienen un movimiento, tanto para llegar al espermatozoide hacia la cavidad, hacia la cavidad pélvica, como para regresar ya el huevo fecundado, ¿no es cierto? Esos movimientos aumentan con la progesterona, ¿no?
en la segunda parte de la fase cuando hay una gestación. A nivel de las trompas, es decir, hay una proliferación epitelial. A nivel de las mamas, ustedes ven unas mamas en una niña, son solamente unos botoncitos, y inmediatamente se producen los estrógenos, hay una turgencia, aumento del tejido y hay una turgencia de los conductos galactóforos, ¿no? Entonces, esa turgencia, ese aumento de tejido es producto de la acción de los estrógenos. También intervienen en la resorción ósea, ¿no? De tal forma que cuando una mujer no tiene estrógenos, se produce mayor pérdida de hueso, como ustedes saben, se produce la osteoporosis, ¿no? Y para eso es importante el tratamiento estrogénico en la mujer posmenopáusica. Modifica el metabolismo de la vitamina D, ¿no? Para la captación mayor de estrógenos y impedir que el hueso se destruya fácilmente. Estimula la eritropoiesis y se usa como anovulatorios y en tratamiento de reemplazo hormonal estrogénico en las pacientes menopáusicas. Y los efectos de los estrógenos sobre los tejidos actúan sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre los vasos, sobre las mamas, sobre el colon y a nivel urogenital, ¿no? Es importante que sepan ustedes porque la falta de estrógenos, por ejemplo, va a actuar a nivel cerebral prematuramente, ¿no? De tal forma que la mujer empieza con los olvidos. A nivel del corazón se dice que se producen más infartos en mujeres, al igual que los vasos. A nivel de mamas, los estrógenos es importante en la primera fase de niña a adolescente para aumentar, pero después en las partes finales, en la posmenopausia ya no existe estrógeno, ¿no? Y cuando hay acción estrogénica, hay en pacientes que tienen antecedente, hay mayor cantidad de cáncer en mamas. Igual se dice que cuando hay déficit de hormonas, ahí las pacientes presentan mayor porcentaje de cáncer de colon, ¿no? A nivel urogenital es importante que ustedes se acuerden. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta lámina, a nivel de urogenital lo vamos a ver en esta lámina, se produce cuando no hay estrógenos, los síntomas tempranos a nivel de la parte superior, de los hombros hacia arriba, lo que se llama el flushing, los bochornos, ¿no? El insomnio, las mujeres en edad perimenopáusica o menopáusica tienen generalmente insomnio, irritabilidad, irritan por cualquier cosa, y la habilidad emocional, o sea, paran llorando, ¿no? Puede haber signos iniciales de depresión. Cuando en una fase intermedia de estos cambios hacia la menopausia, hay atrofia vaginal, o sea, ustedes miran una vagina en una paciente que tiene estrógenos normales, van a ver una vagina rosada, como el cabello rosada, brillante, ¿no? En cambio, en una mujer que tiene cambios, se ve la mucosa vaginal más pálida, con sequedad. Indudablemente hay incontinencia urinaria, ¿no? Eso es lo que les quería referir. ¿Por qué? Porque pierde la turgencia de la mucosa, tanto la mucosa vaginal como la mucosa de la uretra. Pierde turgencia y al perder turgencia, prácticamente hay pérdida de orina. Por eso es que hay una buena cantidad de mujeres que necesitan el soporte estrogénico, ¿no? En estos casos, y la incontinencia disminuye. Hay cambios tróficos de la piel, eso ustedes lo han observado, ¿no? La piel empieza a desgrasarse y empiezan a presentar manchas de color café, ¿no? Esos son cambios importantes que se producen por falta de estrógenos. En la parte tardía ya de la menopausia se produce la osteoporosis, pérdida importante del hueso, cuando no hay un aporte de estrógenos. Hay enfermedades cardiovasculares, hay demencia tipo Alzheimer y hay cáncer, como les decía, ¿no? Hay cáncer a nivel de recto sigmoides y también a nivel
Y ese es el cáncer que más se puede presentar en mujeres por falta de estrógenos. Esta es la presentación que ustedes van a encontrar de estrógenos en el mercado, ¿no? Como etinilestradiol, como estriol, como estradiol, como estrona, no lo van, muy poco, ¿no? Pero sí van a encontrar etinilestradiol y estradiol, que son los estrógenos más potentes. El estriol, que es el menos potente, es el estrógeno que se elimina por la orina. Y hay también estrógenos conjugados que tienden a desaparecer, el benzoato de estradiol y los estrógenos sintéticos nuevos, ¿no? Como el dietilestilbestrol y el dienestrol y la tibolona, ¿no? El dietilestilbestrol se usa en cáncer de próstata, ¿no? Generalmente ya no se usa en mujeres, sino se usa en varones. Y el dienestrol son estrógenos nuevos que se usan para a nivel vaginal, cuando hay sequedad vaginal. La tibolona empieza a usarse también en pacientes postmenopáusicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que nosotros vamos a ver en los estrógenos? Aumento de peso, alteraciones de la coagulación, carcinogénesis, enfermedad de vesícula biliar. Se dice que las mujeres que consumen anticonceptivos orales tienen mayor tendencia a hacer litiasis vesicular, ¿no? Psíquica, si hay un fondo psíquico, y la hipertensión arterial, que es indudablemente uno de los factores por falta de estrógenos. ¿En quiénes está contraindicado los estrógenos? En el embarazo, indudablemente, los síndromes histéricos, como habíamos dicho, ¿no? Porque se metaboliza a nivel hepático. En el Twin-Johnson, en el retor, que son síndromes histéricos, en pacientes que están inmovilizados porque hay alteraciones en la coagulación, en pacientes con varices porque fácilmente hacen tromboembolias, y en las fumadoras, ¿no? Estas pacientes inmovilizadas con varices o fumadoras ahí tienen mucha tendencia a presentar tromboembolismo. Estos son los antiestrógenos, fármacos antiestrogénicos, el clomifeno, el tamoxifeno y el danazol, ¿no? El clomifeno, que inhibe la unión de los estrógenos en la hipófisis, ¿no? Por lo que inhibe la autorregulación y la activación en feedback. Ahí le indica a la hipófisis que no libere estrógenos, ¿no? Y aumenta la secreción de GnRH, que produce estimulación y crecimiento en los ovarios. Se usa en la infertilidad el clomifeno, ¿no? No se usa en la infertilidad. Y el tamoxifeno, que es un fármaco que de repente ya lo han escuchado, tiene efecto antiestrogénico sobre la mama, pero efecto estrogénico sobre el endometrio. Se usa en cáncer de mama, ¿no? En el tratamiento de cáncer de mama, después que una mujer ha sido operada, le dan tamoxifeno por este efecto antiestrogénico sobre la mama, pero siempre hay que cuidar en estas pacientes que están tomando tamoxifeno, porque pueden hacer cáncer de endometrio por el efecto contradictorio que tiene sobre el endometrio, ¿no? Por eso, cáncer de endometrio. Se da en cáncer de mama. Un fármaco para cáncer de mama. Y el danazol, que inhibe la secreción de GnRH y reduce la síntesis ovárica de los estrógenos. Esto se usa en tratamientos de endometriosis, ¿no? Se usa en tratamientos de endometriosis, es decir, cuando el endometrio normal que debe estar dentro del útero ha salido a la parte externa, o sea, hacia los ovarios, hacia las trompas, hacia la cavidad pélvica. Ahí se usa el danazol, que es un buen antiestrogénico. Y la otra hormona, que es la progesterona, ustedes se acuerdan, es producida en el ovario bajo la influencia de las hormonas de la adenohipófisis, principalmente por la LH, se produce la progesterona, y también en el cuerpo amarillo. ¿Se acuerdan ustedes que el folículo ya ovuló y empieza a presentarse el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona necesaria, ¿no es cierto?
en el embarazo y luego en la placenta. Y luego por la placenta. La secreción de la progesterona comienza antes de la ovulación, ¿cierto? Antes de la ovulación empieza, pero en dosis baja y se dispara con la ovulación. Desde el folículo destinado a la liberación del óvulo. Cuando no se produce embarazo, el cuerpo lúteo evoluciona, se forma una cicatriz, indudablemente disminuyen los niveles de progesterona y comienza la menstruación. Las acciones de la progesterona son múltiples, ¿no es cierto? Igual que en los tejidos blancos, igual que los estrógenos, ¿no? Igual que los estrógenos. La síntesis de la progesterona comienza con la conversión del colesterol a pregnenolona, ¿se acuerdan? Por el citocromo P450. La pregnenolona puede tomar dos rutas protagonizadas por enzimas diferentes, ¿no es cierto? La 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa, que lo convierte en progesterona, y la 17 alfa hidroxilasa, que lo convierte en 17 alfa hidroxiprogesterona, como vimos en unos cuadros al inicio. Estos son los mecanismos de acción. La progesterona, igual que los estrógenos, ya les había dicho sobre los receptores, ¿no? Sobre receptores específicos en las células de los diferentes órganos en la mujer. Están los receptores progestagénicos, formando un complejo hormono-receptor. Este complejo hormono-receptor activa los receptores nucleares de la ciclasa nuclear, produciendo una desfosforilación y translocación a nivel celular, ¿no? Modificando el ADN con activación del ARN polimerasa, lo cual inicia el fenómeno de la transcripción, o sea, del fenómeno del cambio que se va a producir en la célula. El ADN activado por metilación desencadena la orden para que el ARN mensajero, que es el importante, igual que en el caso de los estrógenos, viaje hacia los ribosomas y produzca la respuesta deseada, ¿no? El ARN mensajero es el responsable de producir el cambio a nivel de las células, tanto con los estrógenos como con la progesterona. Entonces, las actividades que presentan son antiestrogénica, antiandrogénica y antimineralocorticoide. Esas son las acciones de la progesterona, ¿no? Antiestrogénica se usa cuando hay, por ejemplo, en la mujer menopáusica, para inhibir el desarrollo del endometrio. ¿Por qué? Porque tiene acción antiestrogénica, actividad antiandrogénica, ¿no? La progesterona es importante también, y la actividad antimineralocorticoide. Entonces, lo que habíamos dicho antes, cómo es que se produce y qué produce, cuáles son las acciones de la progesterona. Produce la transformación del endometrio, el endometrio secretor, del endometrio proliferativo a endometrio secretor, ¿no? Con glándulas tortuosas, núcleos que se hacen más basales, o sea, los núcleos se van hacia la base. Aparecen las vacuolas citoplasmáticas, que son como una especie de pocitos. Si hay gestación, de ahí van a sacar la sangre, el nuevo ser, ¿no? El embrión. Sobre el miometrio político, ¿no? O sea, es una acción importante de la progesterona. Es decir, se usa, ¿por qué? Porque inhibe el medio iónico intracelular, o sea, inhibe la acción de la acción intracelular del calcio, ¿cierto? Se usa en amenazas de aborto, por eso que se usa en amenazas de aborto, por esta acción política que tiene el miometrio de actuar sobre estos medios iónicos intracelulares. A nivel del moco cervical, lo vuelve un moco gestagénico. O sea, si ustedes examinan a una mujer en la segunda fase del ciclo, ya no van a encontrar un moco que se parezca a la clara de huevo, sino encuentran un moco así, blanquecino, como el que está en la lámina, ¿no? Así blanquecino, espeso. Es decir, se ha llenado de glucógeno, y esa era una de las acciones de los estrógenos, de quitarle todo el glucógeno al moco y hacerlo filante, hacerlo como una clara de huevo, como les había dicho, ¿no? Y cuando acá ya en la segunda fase se llena de glucógeno e impide, y de esa forma
cuida la gestación, ¿no? Protege la gestación, es decir, impide que los gérmenes que están en la vagina suban hacia la gestación si es que ha habido gestación. Y eso, es decir, le hace el moco impenetrable, ¿no? A cualquier tipo de germen, y tampoco no pueden entrar ni los espermatozoides que envían menos de síntomas. En vagina musifica las capas superficiales, ¿no? Es decir, en la segunda parte del ciclo, la vagina se vuelve más como una goma, ¿no es cierto?, por la musificación de las capas superficiales. A nivel de las trompas disminuye los movimientos ciliares, ya no hay, para que no haya retorno, no hay movimientos ciliares, es decir, los que llevaban tanto al espermatozoide y regresaban al huevo fecundado, ¿no? A nivel de las mamas produce desarrollo de los acines, es decir, de las glándulas que producen leche. Y a nivel general aumenta la temperatura, les había dicho, ¿no? Entre 0,5 a 0,7, 0,8. Tiene acciones metabólicas que no son tan importantes, es decir, que estimula la síntesis proteica, pero es una acción mínima prácticamente. Y así como hay fármacos antiestrogénicos, hay fármacos antiprogestagénicos, ¿no? Y estos son de tipo abortivo. Este es uno de los primeros fármacos que se usó y que tenía en clave, nomás tenía RU486. Y más o menos se está produciendo comercialmente de hace aproximadamente unos 5 años, como mifepristona, ¿no? Es un derivado del norepinephrine que fue estudiado en Francia, ¿no? Ya está aprobado por la FDA, y es antagonista competitivo de los receptores de progesterona, ¿no? Es importante que ustedes vean cómo actúan, y también de los glucocorticoides y los andrógenos, ¿no? Administrar en un embarazo reciente bloquea todos los receptores, o sea, produce aborto en bloque, ¿no? A diferencia de las prostaglandinas, que vamos a verlo posteriormente, mifepristona produce un aborto en bloque, ¿no es cierto? Y de tal forma que al producir un aborto en bloque produce mucho sangrado indudablemente, porque desprende totalmente la gestación, ¿no? Porque actúa sobre los receptores progestagénicos. Su uso terapéutico es en embarazos menores de 49 días, ¿no? O sea, más o menos de 6 semanas. De 6, 7 semanas, hasta ahí se puede usar, después ya no, por la hemorragia abundante que produce, ¿no? 600 miligramos, dosis única. Hubo acá en un tiempo, se usaba con misoprostol, que es una prostaglandina que lo vamos a ver ahora, y tiene una eficacia del 90% de aborto, ¿no? Aborto completo, se expulsa, y lo que hay que cuidar es cuando es un embarazo mayor, que produce más hemorragia. Los efectos adversos, les decía, hemorragias severas de 8 a 17 días, está contraindicado en pacientes que están con anticoagulantes, que tienen dolor abdominal, produce dolor abdominal intenso, espasmos uterinos dolorosos para expulsar el producto que se ha desprendido, vómitos, diarreas, efectos similares a los de las prostaglandinas, ¿no es cierto? Después de administrar mifepristona hay que hacer de todas maneras un control ecográfico para ver si se ha desprendido o no todo, si se ha expulsado o no todo el producto de la gestación. Otros usos que se le ha dado es en endometriosis, que prácticamente ya no se usa en endometriosis, en miomas, se ha empezado a usar un similar, como vamos a verlo ahora. Sí, se está empezando a usar en cáncer de mama y en angiomas. Este es otro de los antiprogestágenos, el acetato de dimecristal, y similar al mifepristona, ¿no? Este es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Es un modulador selectivo, similar, la acción es similar al mifepristona. Esto sí se suspendió su venta, pero otra vez ha regresado al mercado.
¿no? Se usa específicamente se usa en tratamiento de miomas, ¿no? Pero se puede usar también como abortivo, ¿no? Como abortivo, sobre todo en los embarazos frustros o en los embarazos que ya no tienen las gestaciones que han perdido vitalidad. Eso se llama un embarazo frustro, ¿no? Que tenga menos de 7 semanas de gestación. Entonces, como el bebito ya no tiene vida, se puede usar acetato de cristal, ¿no? Por el efecto que tiene. Igual que el mifepristone va a producir hemorragias, ¿no? Después de la expulsión del producto de la gestación. Acá tenemos las presentaciones que hay en el mercado de los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos, ustedes saben que o bien tienen solo progestágenos, o bien tienen progestágenos y estrógenos, ¿no es cierto? El progestágeno va a ser diferente, ¿no? Puede ser linestranol, norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, clormagnona. O sea, el progestágeno siempre va a ser diferente, ¿no? Los progestágenos tienen una serie de alteraciones en la mujer. Por eso es que se están cambiando cada vez más progestágenos que tengan menos efectos en la mujer, por ejemplo, de acné, de aumento de grasa. En cambio, en los estrógenos es el mismo. El etiliestradiol van a encontrar en todos los anticonceptivos que tengan progestágenos y estrógenos, el etiliestradiol. Ahora ustedes se fijan en esta cifra que está al costado del etiliestradiol, que puede ser de 0.05, que son los de mayor dosis, y el 0.02, que es el de microdosis. Se llama microdosis, mini dosis, el de 0.3 y el de 0.5, dosis normal, ¿no? Entonces los estrógenos son los mismos. Lo que va a diferenciarse es en las progesteronas. Estos son los productos que ustedes pueden encontrar en farmacias, ¿no? Que son anticonceptivos que se llaman anticonceptivos con estrógenos y progestágenos, ¿no? Combinados, ¿no? En cambio, los que tienen solo progesterona son estos: el Ceracet, Provera, Quercetin, Bastón, el Verbal, ¿no? Que es uno nuevo. El Ceracet, que es el desogestrel, de 0.075 miligramos, Provera progesterona 5 miligramos, el Quercetin, la progesterona micronizada, que se llama, para las amenazas de aborto. El Bastón, que es la progesterona, que es uno nuevo, de 100 miligramos, también para las amenazas de aborto. Y el Edual, que es el Bienoges, que ha salido de su nuevo derivado de la desinhibición de testosterona para tratamiento de la endometriosis. Este es el más nuevo que ha salido en el mercado, se lo está usando bastante en el tratamiento de la endometriosis, que le decía que es una enfermedad que se caracteriza porque el endometrio que está dentro del útero ha salido hacia la parte externa y produce infertilidad, dolor, hemorragias, que a veces son muy intensos, ¿no? Estos son los anticonceptivos inyectables o de depósito que van a encontrar en el mercado. Por ejemplo, Solina 5, Mesigina. La Solina 5 es la de hidroprogesterona de 150 miligramos, más benzoato de estradiol 10 miligramos, y la Mesigina, el enantato de norepisterona y el valerato de estradiol de 5 miligramos, ¿no? 50 miligramos de enantato de norepisterona. Estos son mensuales, se ponen el primer día. Como todos los anticonceptivos siempre se usan el primer día. Este es cuando se empiezan a usar, se dan el primer día de la regla, ¿no? Y después ya se usan por 21 días, por 28 días, o en el caso de estos mensuales, por 30 días, ¿no? Se pone el primer día de la regla, después cada 30 días, ¿no? Y los anticonceptivos se pueden usar en 2 años, 3 años, hasta 5 años, ¿no? Y va a decir que no usen un anticonceptivo porque las reglas van a ponerse de muy escasa cantidad, ¿no? Eso significa que el endometrio va a estar aplanando prácticamente. Uno le retira los anticonceptivos y empieza a otra vez hacer los ciclos normales. Hay anticonceptivos también inyectables, como los que son de cada 84 días, le llaman cada 3 meses.
el Depo-Provera, por ejemplo, que tiene medroxiprogesterona 150 miligramos, y el Sayana, que tiene medroxiprogesterona también, pero tiene 104 miligramos. Esto se usa más en jóvenes. El Depo-Provera se puede usar en mujeres de más edad. Los endoceptivos que van dentro del útero, ¿no? Como si fuese una T de cobre, el Mirena, que tiene el levonorgestrel, y que ese levonorgestrel diariamente elimina este Mirena microdosis de tal forma que dura 3 años, ¿no? 3 años dura la cantidad que tiene de levonorgestrel en Mirena. Es un endoceptivo, el único que hay en el mercado, el más cómodo entre todos los anticonceptivos. Y también están los subdérmicos, ¿no? Que se ponen en la parte interna del brazo, la parte interna del brazo. Está el Implanon y el Nexplanon, que es el último que acaba de salir, ¿no? El que tiene tonorgestrel, y el Implanon tenía levonorgestrel. Este tonorgestrel o el levonorgestrel en forma de Implanon o Nexplanon, igual que el Mirena, dura 3 años también. Estos son anticonceptivos de depósito, se les llama así, ¿no? Y hay nuevas presentaciones de microdosis, de minidosis, como el Minese, Yasmin, Velara, Velafase, Velarina, que tienen etinilestradiol. Vean ustedes cómo varía el etinilestradiol desde 0.15, más bajito todavía que 0.2, hasta 0.35, ¿no? 0.3, lo que varía es la progesterona en estas de minidosis, gestodeno, drosperinona como progestágenos, gestodeno, drosperinona, clotmarinona y glenoges, ¿no? 0.5, 0.5 o de 2 miligramos. Estos se usan, traen usualmente, como son de minidosis, traen 28 tabletas, ¿no? Los anticonceptivos normales traen 21 tabletas, se descansa 7, se inicia, les digo nuevamente, el primer día de la regla por 21 días, 7 días de descanso, otra vez 21 días, ¿no? Estos sí traen 28, y como traen 28 tabletas, igual que los que tienen solamente progesterona, son de toma continua, ¿no? O sea, 28, se acaba, otra vez se toma por 28 días, ¿no? Son de baja dosis, pero también son bastante buenos, ¿no? Los anticonceptivos de emergencia, ahí está, que alguna vez se usaron, antes se usaba el método IUSPE, que se llamaba, es decir, usar un anticonceptivo normal y darle perdón, 2 o 3 tabletas diarias durante 7 días y esperar que regle la paciente que había tenido relaciones en el día peligroso. En la actualidad, lo que se usa es el levonorgestrel, que al comienzo salieron con 2 tabletas, y en la actualidad solamente es una tableta de 150, ¿no? Que se llama la anticoncepción de emergencia. Anticoncepción de emergencia. Pero no se debe llamar anticoncepción de emergencia, sino solamente pastilla de emergencia, porque no se puede usar como un anticonceptivo, ¿no? Se debe usar una vez al año, más o menos. Si se usa más de 2 veces al año, altera completamente el ciclo por la cantidad de progesterona que tiene, ¿no? Tiene 150 miligramos de levonorgestrel, la píldora de emergencia que se llama. Y también vienen en forma de parches en la actualidad, ¿no? El hebra, que se llama, que tiene etinilestradiol, más norelgestromin, y que viene 7 parches, ¿no? Perdón, 3 parches. Se cambia cada 7 días, o sea, 7 por 3, 21, una semana descansa y otra vez empieza a usar los parches. Y la presentación también que está insistiéndose en el mercado es esta presentación, los rines, que se llaman. Son rueditas bastante maleables. Está el Progerrin, que es solamente progesterona, y el Nuvarin, que van dentro de la vagina, ¿no? Entonces la mujer, terminada el ciclo, se introduce esta ruedita, este ring, dentro de la vagina, y lo deja hasta que inicie la regla. Una vez que ha iniciado la regla, lo retira y otra vez se pone al terminar la regla, ¿no? Esos son los rines, que tienen o solo progesterona, o tiene el Nuvarin, tiene tonorgestrel y etinilestradiol.
¿cierto? Y esto es lo que, para que ustedes tengan una idea, lo que eliminan en forma, diaria de progesterona 0.120 miligramos y de etinilestradiol 0.015 miligramos, digamos. Y realmente este es el último uso también de los estrógenos y la progesterona en el tratamiento del síndrome menopáusico, ¿no? O sea, como terapia de reemplazo hormonal, para que nuestros pacientes no tengan tanto bochorno, no hagan osteoporosis, no hagan infartos, y estén bien protegidas, su piel sea un poco más tersa, es decir, los cambios tróficos que se producen en una mujer se retarden un poco, tal forma que la mujer tenga mejor calidad de vida. Esta es la terapia de reemplazo hormonal. Tienen en el mercado el estradiol de 1 o 2 miligramos más progesterona cuando la mujer tiene útero. Y si no tiene útero, solamente le dan estradiol, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, en forma de estrofen o de estradiol, 1.53 miligramos diarios. El telenceto, que es bastante nuevo, el Climene, el Cliane, ¿no? El Cliane, que es etinilestradiol más norepinefrina, que se usa también cuando hay pacientes con útero, porque algunas han sido, ustedes han visto que algunas pacientes han sido operadas por miomas o por algún otro motivo, ¿no? Por problemas dentro del endometrio. Entonces, cuando no tienen útero, generalmente se da los estrógenos solos, pero cuando tienen útero se le da asociado a la progesterona, porque la progesterona en la menopausia se comporta como antiproliferativa, o sea, eso significa que no deja crecer el endometrio. Es decir, no hay riesgo de cáncer de endometrio, pero si ustedes dan a una mujer que tiene útero estradiol solo, entonces puede presentar cáncer de endometrio, ¿no? Por acción anormal de los estrógenos, del estradiol. Está también el gemostón continuo, que es estradiol solo, ¿no? Está el gel transdérmico, el estrogel, ¿no? Que también son estrógenos solos. Y los parches de Gineris, que es los parches de Gineris o de Estrader. Los dos tienen acción estrogénica. Y también viene en óvulos y crema vaginal, que es importante para los cambios tróficos que hay en la vagina, para los cambios tróficos que hay en la vagina, como el Vagisten y el Ovestin, que tienen estriol, ¿no? El estriol es el estrógeno menos potente, ¿no? Que se usa para este tipo de cambios. Por ejemplo, una mujer tiene dificultad en su relación sexual porque se queda en la vagina, hay cambios tróficos en la vagina y tiene dolor y sangrado en las relaciones sexuales. Entonces hay que administrarle para que mejore los cambios tróficos y mejore la elasticidad, mejore la humedad en la vagina y los cambios tróficos, se ponga más elástica la vagina, se le da Vagisten u Ovestin. Y hay unos óvulos que han salido, hay un fármaco que es nuevo, el promestrieno, que es el colpotrofine, que es bastante bueno porque es de acción solamente local. Este estriol se debe dar en mínima dosis, ¿no? De tal forma que no produzcan mastodidio. Porque generalmente cuando una mujer menopáusica uno le empieza a dar estrógenos, aunque sea en dosis, por ejemplo, estos óvulos se usan en forma diaria, presentan mucha congestión pélvica y presentan mastodinia, o sea, dolor en las mamas. Entonces es preferible darle dosis pequeñas, no solamente para que haya un buen cambio trófico y se hace un buen control en el consultorio. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta?
No, doctor, todo claro. Dígame. Todo claro, doctor. Ya, vamos a hacer la segunda parte, que es ocitócitos y totolíticos. Y vamos a hacer un recuerdito igual que hemos hecho para los progestágenos, ¿ya? Es importante, entonces, cuando ustedes desarrollan su terapéutica, saber de fármacos que producen contracción en el útero y de fármacos que producen relajación en el útero también. Los que producen contracción indudablemente se usan para como abortivos o se usan para sangrados uterinos, ¿no es cierto? Para producir contracción y disminución de los sangrados. Y los que son relajantes indudablemente se usan cuando hay dolores muy intensos, como la dismenorrea, por ejemplo, en las mujeres cuando les viene la regla, o también cuando se producen amenazas, ¿no? Amenazas de aborto, amenazas de aborto fetal tardío, ahí se usan los relajantes uterinos. Entonces vamos a hacer vamos a recordar algo. La gestación, algunos conceptos generales, ustedes saben que se produce una menorrea. Producía la menorrea, ustedes a la fecha de última regla le aumentan 7 días y sacan la fecha probable de parto, ¿no es cierto? La gestación dura 9 meses, que equivalen a 40 semanas. 9 meses lunares, 40 semanas. Esa gestación se divide en 3 trimestres, que es importante, ¿no es cierto? Pero esta división está en el primer trimestre, cuando se produce cualquier sangrado, se llama amenaza de aborto, ¿no es cierto? En el segundo trimestre, amenaza de aborto fetal, ¿no? Y en el tercer trimestre, amenaza de parto prematuro, sobre todo si está antes de las 35 semanas, ¿no? Estos son los cuadros que se pueden presentar y generalmente se presentan estos cuadros. Uno de los factores más que con más frecuencia produce este tipo de cuadros son las infecciones del tracto urinario, ¿no? Las infecciones urinarias. Y una primigesta ya cumple sus 40 semanas o una multigesta cumple sus 40 semanas. Ahí tiene el niño que se puede presentar encefálico, encefálico. Bueno, generalmente cuando una primigesta se presenta en podálico se opera, ¿no? Se hace cesárea. Y si es ya multigesta y es podálico, pueden darle chance de parto vaginal. Entonces, ¿qué se produce en la mujer ya que ha cumplido sus 39 o 40 semanas? Se produce el trabajo de parto, ¿no es cierto? El trabajo de parto se llama así porque se caracteriza por las contracciones continuas, que se presentan contracciones con una frecuencia de cada 3 minutos, con una duración de 25 a 35 segundos y con una intensidad que va de 20 hasta 35, en algunas oportunidades hasta 40 milímetros de mercurio, ¿no? La contracción misma, ¿no? Que ya uno dice, ya inició su trabajo de parto cuando está en dilatación de 3 centímetros. Esa dilatación, para que se produzca el parto, tiene que ir hasta 10 centímetros, ¿no es cierto? Como en el examen clínico. Ahí se produce el parto, que es el nacimiento del niño, y posteriormente se produce el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, que se espera después del parto, después que ha nacido el niño, más o menos 30 minutos, la expulsión de la placenta, y ahí se produce el puerperio inmediato. Ustedes ven que a las pacientes que dan a luz, ustedes de repente han ido por los hospitales, por los centros obstétricos, y ven que la paciente que ha dado a luz lo ponen al costado de donde dio a luz, ¿no? Para observarlo durante 30 minutos, durante una hora, es el puerperio inmediato, porque se puede producir hemorragias en ese puerperio inmediato, hemorragias o convulsiones. Pero de lo que estamos hablando se puede producir hemorragias, porque el útero ha sido muy trabajado, entonces se presentan hemorragias en el puerperio inmediato. Y después viene el puerperio inmediato, la paciente se va a su cama, ese puerperio inmediato, en la actualidad ya no, la paciente solamente está hospitalizada un día o 2 días máximo. Y el puerperio, ustedes saben que dura hasta 45 días en que terminan de revertir los cambios que se dieron en esa mujer, ¿no?
Eso ya está estudiado anatomopatológicamente, y se ha visto que esos cambios terminan hacia los 40 o 45 días. Y también es importante la lactancia, que tenemos que ver para cuando nosotros vemos nuestros fármacos ocitóxicos y los tocolíticos. Entonces, los ocitóxicos son los fármacos que estimulan la contracción del miómetro o la fibra muscular lisa. Se usan en inducción de trabajo de parto. O sea, ¿qué cosa es una inducción de trabajo de parto? Cuando una mujer ha cumplido sus 40 semanas y va al médico y dice no tengo contracciones. Pues ya cumplió sus 40 semanas, el médico, el ginecobstetra le da oportunidad para una semana más, 41 semanas, y ahí va viendo cómo se va produciendo. Y no se ha producido ningún cambio, ninguna señal de que hay trabajo de parto, inmediatamente se lo hospitaliza y se ve las condiciones. Si hay un niño que está encefálico, o sea, la cabecita hacia abajo, el cuello está maduro, o sea, está blando, suavecito, entonces, y la pelvis es adecuada, entonces se hace una inducción de trabajo de parto. La inducción de trabajo de parto es administrarle oxitocina, como vamos a verlo ahora, diluida en goteo para producirle contracciones, artificialmente con la oxitocina y de esa forma empezar el trabajo de parto. En inducción de la gestación no evolutiva y embarazo justo también se usa los oxitóxicos, ¿no es cierto? Es decir, el embarazo justo se llama embarazo que no es evolutivo, o sea, ya murió antes del tiempo, ¿no? La gestación se ha perdido hacia las 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, a veces más tardíamente, ¿no? Pero usualmente esos son los periodos en los que se presenta más frecuentemente, de 6 a 8 semanas, de un embarazo justo o gestación no evolutiva. En ese caso también se usan los oxitóxicos para impulsar al producto de la gestación. Y en control de las hemorragias postparto o posaborto, ¿no? Ahí también se usan los oxitóxicos. Entonces los oxitóxicos se usan en la inducción de trabajo parto, en la inducción de la gestación no evolutiva y en el control de las hemorragias posaborto o postparto. Y también se usa en lo que se llama acentuación del trabajo parto, que vamos a ver ahora, en la acentuación del trabajo parto de los oxitóxicos. Y uno de los, perdón, uno de los fármacos que más se usa, estos son los fármacos que se usan, los oxitóxicos. La oxitocina viene en ampolla de 5 unidades o de 10 unidades, usualmente ya se ha establecido que vienen de 5 unidades internacionales. La carbetocina, que es nuevo, bastante nuevo, viene de 100 microgramos. La ergometrina, ¿no? Que viene en ampollas, y las prostaglandinas, ¿no? El misoprostol es el que más se ve en la actualidad. Y la oxitocina es un fármaco natural, es un producto natural, una hormona natural, ¿no? Que es un octapéptico. En forma natural se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventriculares en la parte anterior del hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior a la circulación sistémica. Dubignon en 1970, por medio de un ensayo, sintetizó la oxitocina, ¿no? Y vio que tenía 8 aminoácidos: la ferritina, la glutamina, la tirosina, la cistina, la glicinamida, la leucina y la isoleucina, todas ellas unidas por un puente disulfuro. El mecanismo de acción de la oxitocina es que actúa sobre la membrana celular, ¿no es cierto? Y al actuar sobre la membrana celular van los receptores de oxitocina, ¿no? Estos receptores de oxitocina están acoplados a la proteína G. Ustedes se acuerdan de la proteína G, que es una proteína que es transmite las señales, ¿no es cierto?
las señales del fármaco que se está administrando. La activación de los receptores por la oxitocina provoca la liberación del calcio, ¿no? El calcio, y ahí empieza la cascada de la actina-miosina, ¿no? Que se da dentro de las células, ¿no? Desde las reservas intracelulares, y por lo tanto conduce a la contracción del mismo. Este prácticamente es una lámina más esquemática, ¿no? En el noche se ha identificado el receptor de la citocina, lo que les acabo de decir, acoplados a la proteína fecal, ¿no? Que aumentan, estos receptores aumentan, dice, al final del embarazo. Se hacen en mayor cantidad en las células de los músculos a nivel uterino, ¿no es cierto? Que libera el calcio intracelular en las células del músculo liso del útero para generar la contracción. Pero también se encuentran en los acinis, a nivel de las mamas, ¿no? En las células mioepiteliales que rodean los alveolos de las mamas, que se llaman así, que inducen a la producción de leche, ¿no? A la eyección de la leche. Esas son las acciones de la oxitocina. Tiene efecto de contracción en el útero, en el trabajo de parto. La contracción lo hace de arriba hacia abajo, ¿no? Pues la oxitocina hace una contracción fisiológica de arriba hacia abajo, o sea, desde los cuernos, desde las partes altas en el círculo, en forma de círculos, que se llaman ahí las fibras mioepiteliales de las células del asta de Val, y en la mama también producen para producción de la leche, ¿no? Entonces, desde la contracción va desde la parte superior del útero, desde los cuernos hacia abajo, ¿no? Los cuernos, o sea, de la parte donde nacen las trompas, hacia abajo. Y también en la contracción de las células mioepiteliales para la lactancia, ¿no? Para producir lactancia. Por eso es que cuando un niño está lactando, se halla la madre de luz, está en plena lactancia, y el niño le succiona los pezones a la mamá para la producción de leche. La mamá siente durante los primeros días, como el útero está grande y está expulsando los lóqueos, siente contracciones, ¿no? Y mayor expulsión de lóqueos por esta asociación que hay en el efecto de la oxitocina natural que se produce en la mujer. En grandes cantidades la oxitocina tiene marcado pero transitorio efecto vasodepresor. ¿Esto por qué? Porque la oxitocina tiene una estructura química similar a la vasopresina, ¿no? A la vasopresina. Por eso también se produce un efecto antidiurético, ¿no? Un efecto antidiurético. Entonces, la oxitocina es absorbida por vía parenteral, ¿no? Solamente por vía parenteral, por vía oral no es activa. Tiene una vida promedio de 10 minutos. Es metabolizada por la oxitocinasa, que es una cistina aminopeptidasa, que es producida por la placenta, y también se activa a nivel del tejido mamario durante la lactancia. Esta oxitocina se elimina por el hígado y el riñón. Entonces, ¿cuándo se usa la oxitocina? Cuando yo les decía en las láminas anteriores, en la inducción de trabajo de parto, ¿no? Una paciente no ha dado a luz hasta las 40 semanas, espera una semana más y a 41, con las condiciones que presenta, condiciones favorables para parto que presenta la mujer, se hace la inducción de trabajo de parto. Es decir, se usa ampolla de 5 diluidas en 1000 de dextrosa, y empieza el goteo con 10 gotas. Después de que equivale a 4000 unidades. Después de unos 4 o 5 minutos se puede subir a 12 gotas, 14 gotas, así cada 10 minutos hasta que empiece la contracción. Si se empieza a usar 20 gotas y no empieza la contracción, se debe suspender esa acentuación y al día siguiente se hace otra acentuación, otra inducción de trabajo de parto, ¿no? También se usa en acentuación del trabajo de parto. ¿Qué se llama acentuación del trabajo de parto? Acentuación del trabajo de parto, cuando una mujer ha entrado en trabajo de parto hacia 3 centímetros, lo hospitalizan, es una mujer que está muy intranquila por el dolor que le produce el trabajo de parto. Entonces está jadeante, está respirando anormalmente por la boca, está respirando muy rápido, se queja, le duele, cada contracción es dolorosa, se queja,
está muy incómoda, ese jadeo constante, esa pérdida de líquidos constantemente por el aliento y esa pérdida de fuerza que hace la mujer al cambiar de posición con frecuencia, hace que pierda líquidos y pierda fuerza, ¿no? Ese paciente, de repente uno le escucha gritando una hora y media, 2 horas, de repente se queda callada. Y uno va a verlo, ya no tiene contracciones. Es decir, esa mujer, como el parto es un trabajo de parto y ya no tiene azúcares, no tiene glucosa y no tiene líquidos, entonces se ha detenido el trabajo de parto. Ya no hay contracciones, uno lo examina y está con 5 o 6 de dilatación, pero no hay contracciones. Entonces se ha detenido el trabajo de parto. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que acentuar el trabajo de parto. Entonces uno le administra comida, o le administra calorías en forma de la dextrosa, le pone un frasco de dextrosa a chorro, se hidrata a la paciente, se le pone en mejores condiciones y se empieza la acentuación del trabajo de parto. Es decir, ahí también se usa oxitocina para acentuar el trabajo de parto, para reiniciar otra vez el trabajo de parto. Y también se usa en el puerperio inmediato, ¿no? En el puerperio inmediato, es decir, cuando la mujer ha dado a luz, ¿no? Y ella está en observación y el útero sangra un poquito más de lo normal y se le hace un goteo con 20 unidades, 30 unidades, porque ya no hay nada dentro del útero, ¿no es cierto? Para que contraiga ese útero se usan 20, 30 o 40 unidades de acuerdo a la cantidad de sangrado que uno ve en el puerperio inmediato. Entonces, esto ya les había explicado. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Como les decía, que se parece a la hormona, a la vasopresina, puede haber una retención de agua, es decir, una intoxicación acuosa, que no es muy exagerada, ¿no? Cuando uno usa las cantidades cuando uno usa las cantidades farmacológicas necesarias, no hay ningún problema. Esto prácticamente no se ve. Puede haber hipoxia cuando se administra en bolo, es decir, una ampolla de 5 unidades. A veces le administran en bolo pensando provocar contracciones más potentes, pero a veces se cierra el cuello del útero hay una contracción muy sostenida y hay muerte del bebé dentro del útero, ¿no? Por hipoxia. Y ictericia neonatal porque interviene en el metabolismo de la bilis, la oxitocina, ¿no? Y puede haber una ictericia neonatal que es discreta, no es muy evidente, ¿no? En algunas oportunidades, pero no necesita ningún tratamiento del recién nacido. Este es uno de los fármacos que ha salido para librar prácticamente a muchas mujeres de la muerte. Ya está en el mercado desde hace unos 7 o 8 años, la carbetocina, ¿no? Que se llama duratocin. Debe estar en todas las emergencias porque tiene una buena potencia en mujeres, sobre todo que después de los partos que han sido muy traumáticos, han durado mucho, o bebés muy grandes, el útero empieza a sangrar después del parto. Para esas hemorragias se usa la carbetocina, el duratocin, que se llama comercialmente. Todavía es el único que hay. Y es un análogo sintético de la oxitocina con propiedades agonistas similares a la oxitocina. Su mecanismo de reacción es similar, es igual a la oxitocina, y en su farmacocinética es administrada por vía intramuscular, de preferencia por vía endovenosa, y su efecto aparece después de 2 minutos, su duración es de 1 hora. Y produce contracciones bastante buenas, bastante fuertes, que hacen que el útero deje de sangrar, ¿no? A veces libran a la paciente no solamente de una histerectomía, sino le salvan la vida, ¿no? Porque hay muertes, generalmente las mujeres mueren por hemorragias, por úteros que se llama útero cuvelier, o sea, una atonía, ¿no? Los úteros se ponen en una atonía irreversible a veces. Y a veces no hay sangre, no hay sala de operaciones, y los pacientes fallecen por hemorragia, ¿no? Entonces esta carbetocina es importante tener en todas las emergencias. Se presenta en forma de ampollas de 1 litro, que equivalen a 100 microgramos. Su uso es en anatomía uterina nada más. Sus efectos secundarios casi no se toman en cuenta porque son muy pocos. Náuseas, fundimiento, hipotensión, cefalea con dolor, del 10 a 40% de pacientes, ¿no?
Pero es bastante buena este oxitóxico. La otra es la ergonovina, que es un derivado de los alcaloides del comercial de centeno, obtenida del estroncio o de la clavicia purpúrea. Pertenece a los alcaloides de las aminas solubles. Las insolubles, ustedes acuérdense que sirven para las cefaleas, para el tratamiento de las cefaleas, ¿no? El más importante de este grupo de aminas solubles es la metilhergonina, es un derivado semisintético, ¿no? Que es la metilhergonina, que venía como metergin, sigue viniendo como metergin, es el más usado en el postparto, ¿no? Sus efectos farmacológicos es aumenta la contracción uterina en frecuencia e intensidad y puede producir contracción del músculo vascular, aumentando la presión arterial. Hay que tener cuidado porque a veces aumenta la presión arterial, no es importante, pero hay que tener cuidado en algunas pacientes que son sensibles, ¿no? Y actúa inhibiendo la secreción de la prolactina, ¿no? Por el efecto que tiene a nivel de las mamas, ¿no? El mecanismo de acción es que actúa con un estímulo directo sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Ustedes se acuerdan que son estimulantes de la contracción uterina. Alfa-adrenérgicos que producen la contracción y los beta-adrenérgicos que producen la relajación a nivel de la fibra muscular lisa uterina. Se absorbe bien por vía oral y por vía parenteral, por eso es que viene en tabletas y en ampollas, su tiempo de vida medio de 6 horas, se distribuye por todos los tejidos, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal. Sus usos en el puerperio inmediato y en el puerperio mediato, ¿no? Se usa en el puerperio inmediato, o sea, cuando ya salió el bebé y se produce el alumbramiento, y también en inmediato cuando la paciente ya está hospitalizada, cuando está con mucho sangrado, con muchos bloqueos, ahí se le administra metilhergonina, se evita la hemorragia indudablemente. Estas son las prostaglandinas que ustedes las conocen bastante bien porque probablemente han tenido varios seminarios, son ácidos grasos polisaturados de 20 carbonos, que son derivados del ácido araquidónico y contienen anillo ciclopentano con 2 cadenas laterales, ¿no? Lo más importante es el más importante de la prostaglandina E2 y la F2 alfa, ¿no? Esta es la más importante. Interviene en su metabolismo, ustedes se acuerdan, la ciclooxigenasa, ¿no? Que es ahí donde actúan los AINES para impedir su acción. La prostaglandinas en el embarazo es producida por todos los tejidos intrauterinos, especialmente la vesiva y la membrana fetal, siendo importante la disponibilidad indudablemente de ácido araquidónico para que se produzcan las prostaglandinas, ¿no? Mismo que es liberado de los glíceros fosfolípidos mediante la fosfolipasa. En acciones sobre el cuello del útero va a producir maduración cervical y dilatación que dependen de los cambios que se producen en los mucopolisacáridos que determinan el grado de agregación de las fibras y dan distensibilidad del cuello uterino. Esto es importante, ¿por qué? Porque se usa bastante en pacientes ginecológicas que van a hacer, en las cuales se les va a hacer dilatación del cuello uterino, por ejemplo, para retirarles un mioma dentro de la cavidad uterina, o para hacer histeroscopías para pólipos, o para exámenes de fertilidad. Entonces se necesita dilatar el cuello del útero, se administran prostaglandinas, ¿no? En vagina para provocar esta distensibilidad del cuello del útero. Y sobre el útero producen contracciones potentes, ¿no? La prostaglandina no respeta y en cualquier momento la paciente esté o no esté en estado, esté gestando, va a producir contracción. Y las contracciones van a ser en cualquier momento de la gestación también, ¿no? O sea, actúa sobre útero no gestante y sobre útero gestante. El uso de las prostaglandinas es en aborto retenido, en aborto frustro, para provocar su expulsión, en inducción del trabajo de parto, ¿no? Inducción del trabajo de parto. Nosotros todavía acá en el país no se usa en inducción de trabajo de parto, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Europa sí, ellos tienen un gel que le ponen a nivel de la vagina y madura el cuello del útero y empiezan las contracciones
normalmente en pacientes que ya están con embarazos ya con las 40 semanas cumplidas, ¿no? En la modulación del cuello, que es lo mismo, y en exámenes endoscópicos, como les decía, para histeroscopía, ¿no? Histeroscopía para retirar pólipos, miomas o para estudios de fertilidad. Los análogos de las prostaglandinas, ahí tenemos de los que acabamos de mencionar, sobre todo el F2-alfa, el omeprazol, el lansoprazol y el misoprostol. Este es el que más se usa, ¿no? Pero tengan cuidado ustedes cuando una mujer esté con gastritis, ¿no? Y esté gestando. Dice, tengo 7 semanas, doctor, y estoy con una gastritis y me han recetado omeprazol, lansoprazol para la gastritis, porque estos son inhibidores de la bomba de protones. Ustedes se acuerdan, se usa en tratamiento de úlcera, de gastritis, el omeprazol, lansoprazol, el misoprostol. Pero el misoprostol ya tiene un uso, en nuestro medio tiene un uso muy popular, ¿no? Para provocar el aborto. Se ponen 2 tabletas en vagina, 2 tabletas por vía oral y se producen unas hemorragias terribles que las pacientes terminan en la emergencia, ¿no? Un porcentaje alto pierden la gestación. Y cuando no pierden la gestación y la gestación sigue, va a haber alteraciones, ¿no? Importantes en el feto, sobre todo a nivel de la estructura cardiovascular. Y los otros fármacos, es como si tenemos los otros fármacos que nos interesan, que producen contracción, también tenemos acá fármacos que nos interesan, que van a producir relajación del útero. Son fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción, pero su acción final se traduce en la relajación de la fibra muscular uterina, ¿no? Diferentes mecanismos de acción, pero relajan la fibra uterina. Actúan en un útero grávido y en un útero no grávido. En útero no grávido, por ejemplo, les había dicho en dismenorreas, en el dolor que se presenta con la regla, por ejemplo, ¿no? En pacientes en jóvenes, ¿no? Y que es bastante, en algunos pacientes incluso es un dolor que los inhabilita, ¿no? Para sus trabajos o para sus estudios. Entonces, ahí están, estos son los fármacos que actúan inhibiendo las contracciones en la dismenorrea, en la amenaza de aborto, o sea, en el primer trimestre, en la amenaza de aborto fetal, en el segundo trimestre y en la amenaza de parto prematuro. Y ellos son los AINES, ¿no? De los AINES, ustedes se acuerdan, el mejor de ellos es el ácido sulfenámico y y los demás AINES también, ¿no? El ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Pero el ácido sulfonámico es el más usado, ¿no? Sobre todo en las pacientes que tienen dismenorrea, ¿no? El etanol, el alcohol por fibra negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque produce una disminución de la oxitocina a nivel central, ¿no? El etanol. Es lo único que produce embriaguez. Pero si en alguna oportunidad ustedes tienen una paciente gestante y no tienen ningún fármaco a la mano, ustedes pueden darle alcohol, ¿no? Y el alcohol le va a producir sedación a nivel del útero por efecto de fibra negativa. El sulfato de magnesio, que es prácticamente en todas las emergencias hay, y el mecanismo de acción es por el antagonismo calcio-magnesio, que es, ¿no es cierto? Los antagonistas de calcio, igualmente, porque inhiben la acción del calcio a nivel intracelular. El diazóxido, que es un antihipertensivo, que solamente se usa en las UCIs, y la progesterona, de la que ya habíamos hablado, ¿no? Sobre el medio iónico celular, inhibe el medio iónico celular a nivel de la membrana. Los anestésicos fluorados, por ejemplo, el Seborane, el Alotane, y los betamiméticos, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Acá están los betamiméticos, la orciprenalina, el Alupen, el isosuprina, el dilator, la ribaudina, el Materlac, el salbutamol, el Ventolin, que de repente ya lo conocen, ¿no? Para el asma se usa también. Esta orciprenalina, el Alupen también se usa para el asma, el Fenaterol, el Verotec, ¿no? Y nos acordamos que los beta 1 tienen acciones cardíacas y lipolíticas, y los beta 2 son los que van a producir relajación de los bronquios, de los capilares y a nivel del útero, ¿no es cierto? Con acción glucogenolítica de los músculos, o sea, produce
relajación a nivel de la fibra muscular lisa uterina. ¿Por qué? Porque los beta-miméticos intervienen en la biodistribución del calcio, aumentando su inacción en membrana celular como en el intracelular, aumentando el 3,5-AMP cíclico y inhibiendo la acción de contracción muscular unidimensional. Y finalmente, Doctor, no se le escucha. Doctor Sandoval no se escucha. perdón, ahora sí, les decía, les repito, ahora sí escuchan, ¿no? Sí, doctor. Ya. Les decía que este atosiban, el tractosile, comercialmente se llama tractosile, la sustancia es atosiban, es uno de los últimos tocolíticos que ha salido al mercado. Un poco más de 2 años tiene en el mercado. Ya llegó acá a Perú y acá en muchos lugares. También está en las emergencias y su mecanismo es que inhibe competitivamente con la oxitocina, ¿no? Actúa sobre los receptores. Y de esa forma impide la contracción que pueda producir la oxitocina. ¿En quiénes está indicado para retrasar el parto prematuro? Y para las contracciones regulares de al menos 30 segundos de duración, se ve este tipo de característica de la contracción, ¿no? Contracciones que tengan menos de 30 segundos y con una frecuencia igual a 4 contracciones en 30 minutos. Entonces uno sospecha que se va a producir un parto prematuro y uno le administra atosiban, ¿no? Siempre y cuando el cuello no esté borrado en más del 50%. Eso significa que todavía no tenga dilatación, ¿no? Porque ustedes acuérdense que yo les dije que se inicia el trabajo de parto con 3 centímetros, ¿no es cierto? Está con 1 centímetro, o sea, permeable a 1 dedo, menos del 50% de incorporación, el cuello generalmente es largo, se refiere borrado a que el cuello ya ha perdido longitud. La longitud del cuello generalmente es de 2 a 3 centímetros. Él está perdiendo eso, está empezando a dilatar, ya no se usa el atosiban, ¿no? Estas son las características que debe tener para administrar el atosiban y impedir que se produzca un parto prematuro, ¿no? La edad gestacional debe ser, en la que se usa en la atosiban debe ser de 24 a 33 semanas, ¿no es cierto? Y indudablemente el niño tiene que estar con frecuencia cardíaca normal. Ese es el último fármaco que acaba de ser y que también, les vuelvo a repetir, está en las emergencias. Muy bien, este es el mensaje que les quería traer sobre cocitóxicos y tocolíticos. Si ustedes tienen alguna pregunta, lo podemos contestar. ¿Todo bien?
Sí, doctor. Muy Ha bien. quedado claro. Muchas gracias. Va a quedar el doctor Garburevich, creo, en clase. Así que conmigo, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor Muchas Sandoval. gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, jóvenes.